Lo que podemos aprender de la humildad de San Antonio de Padua. Predicador elocuente, maestro perspicaz, poderoso ser de milagros, San Antonio de Padua representa muchas cosas para muchas personas. Pero de todos sus variados roles, ninguno nos deja un ejemplo más poderoso a seguir que su respuesta ferviente y humilde al llamado que Dios hace en cada una de nuestras vidas, el llamado al discipulado. Primeros años de vida. Nacido en 1195 en Lisboa, Portugal, Antonio se llamaba originalmente Fernando Martins. Aunque nació en una familia adinerada, desde muy joven encontró atractiva la vida religiosa. A los 15 años ingresó en los canónigos regulares de San Agustín, en Coimbra, Portugal, donde estudió teología y Sagrada Escritura. Con el tiempo, los monjes franciscanos llegaron a la zona y establecieron a las afueras de Coimbra, en una pequeña ermita dedicada a San Antonio de Egipto. Le intrigaban estos monjes y su forma de vida, pero lo que realmente captó la atención de Fernando fue su espíritu misionero. Cuando los cuerpos de los primeros mártires franciscanos misioneros en Marruecos fueron devueltos a la ciudad, Fernando sintió una conmoción en su alma. Con el permiso de su superior, dejó los agustinos y se unió a los hermanos franciscanos con la esperanza de convertirse también en misionero. En reconocimiento a este profundo cambio, adoptó el nombre de Antonio. Poco después de ser aceptado en la orden, Antonio fue enviado a Marruecos como misionero. Lo que parecía ser la realización de su sueño, pero al llegar, Antonio enfermó gravemente. Casi al comenzar su viaje misionero terminó y lo embarcaron con destino a Portugal para que pudiera recuperarse. Pero el barco nunca llegó a casa. Atrapado en una violenta tormenta, el barco se desvió de su rumbo y atracó en la costa de Sicilia, Italia. Desde allí, el grupo viajó al norte, donde Antonio permaneció el resto de su vida en compañía de sus hermanos franciscanos. Un regalo descubierto. Tras mejorar la salud, Antonio sirvió a una nueva comunidad sin que nadie se diera cuenta. Pero todo cambió una noche en el 1222, cuando asistió a la ordenación de un grupo de franciscanos y dominicos. Los franciscanos esperaban que los dominicos, conocidos por su predicación, pronunciaran la homilía de la noche, pero los sacerdotes recién ordenados insistieron en que no estaban preparados. El superior de Antonio le encargó entonces la prédica y, aunque al principio Antonio se resistió, al ser presionado, obedeció, pronunciando una homilía tan elocuente y hermosa que despertó la atención del fundador de su orden, San Francisco de Asís. Aunque solía desconfiar de hombres tan eruditos, Francisco comprendió que para sus hermanos pudiera evangelizar eficazmente, necesitarían conocimientos básicos de teología. Se acercó a Antonio y le pidió que fuera maestro de los franciscanos, oferta que Antonio aceptó con humildad. Aunque dedicó algún tiempo a la docencia de universidades del norte de Italia, Antonio fue más conocido por su predicación. Pruebas de santidad. Aunque es el santo patrono de los marineros, pescadores y pobres, a Antonio se le suele invocar para encontrar objetos perdidos, gracias a un suceso ocurrido durante sus años de enseñanza a los franciscanos. Un novicio, desencantado por el estilo de su vida de los monjes, decidió abandonar la ermita. Pero antes de hacerlo, robó el salterio de Antonio, un objeto muy valioso en su época anterior a la imprenta. Antonio, al darse cuenta de que el libro había sido robado, rezó por su devolución, y el novicio no solo devolvió, sino que también regresó a la vida religiosa. Otro milagro bien conocido es el de Antonio predicando a los peces. Mientras evangelizaba en Rimini, Italia, las palabras de Antonio caían en oídos sordos, movido por la inspiración del Espíritu Santo. Antonio fue a la orilla y comenzó a predicar a los peces, quienes al oír sus palabras se acercaron a la orilla y sacaron la cabeza del agua absortos. Este extraño suceso atrajo la atención a sus oyentes, hasta entonces desinteresados, quienes recibieron sus palabras con un corazón abierto. Al morir en el 1231, Antonio, de 36 años, ya gozaba
de fama de santidad. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX, tan solo un año después de su muerte, lo que sigue siendo la canonización más rápida hasta la fecha. Al exhumarse su cuerpo en 1263, se encontró que su lengua estaba incorrupta, aún con aspecto carnoso y húmedo, lo que indicaba, según es famosa Buenaventura, al descubrirla, el mérito de que sus palabras tenían ante Dios. Un ejemplo de discipulado. Si bien se puede extraer mucha sabiduría de la extraordinaria vida de este famoso santo y doctor de la Iglesia, quizás la lección más importante que nos enseña Antonio sea la profunda humildad. Aquí hay 3 lecciones que nos dejó este santo varón. Primero, sumisión a la voluntad de Dios. Antonio comenzó su vida como franciscano soñando con la obra misionera en Marruecos. Respondió al llamado de Dios creyendo que lo llevaría a lugares peligrosos, quizás incluso a la muerte. Pero cuando Dios lo redirigió a través de la enfermedad de la tormenta, Antonio aceptó con humildad que Dios pudiera tener otros planes para él. Sin embargo, gracias a su sumisión, Antonio se convirtió en un instrumento de conversión para miles de personas, cumpliendo así su sueño de ser misionero, no en África como esperaba, sino en norte de Italia. Consideramos por un momento qué habría sucedido si Antonio hubiera insistido en su propia voluntad y hubiera regresado a Marruecos a su recuperación. Si hubiera sido martirizado como aquellos primeros misioneros franciscanos, esas almas del norte de Italia tal vez nunca habrían llegado al conocimiento y al amor de Cristo. Dios conoce las necesidades y los deseos de nuestro corazón, y como nos muestra Antonio, la entrega a Dios no conduce a la extinción de dichos deseos, sino a su santificación y cumplimiento. 2. Confianza en Dios. A lo largo de su vida, Dios le pidió a Antonio que hiciera cosas que lo sacaran de su zona de confort y lo impulsaran más allá de los límites de su imaginación, adentrándose en el reino de los milagros. Pero esto solo fue posible gracias a su sincera y profunda confianza en Dios. Cuando fue llamado a predicar en aquella trascendental ordenación, por ejemplo, Antonio, aunque sin preparación, aceptó humildemente la comisión. Confió en que Dios, quien le había dado total orden, también le proporcionaría las palabras que pudiera pronunciar, y al ceder a la inspiración del Espíritu Santo, su humildad resultante fuera increíble. Incluso cuando se le pidió que hiciera cosas aparentemente absurdas, como predicar a un grupo de peces, Antonio no cuestionó a Dios. No insistió en que tal hazaña sería una pérdida de tiempo, ni contrajo con sus propias sugerencias sobre cómo ganarse la confianza de sus oyentes humanos. Simplemente siguió el mandato divino que le confió, dejando los resultados en manos de Dios, y el evento ahora se considera uno de los mayores milagros que jamás se realizó. 3. Santificación de la hora. En su libro Lift Up Your Hearts, el venerable arzobispo Fulton Sheen escribe: cada minuto de vida tiene su deber particular, independientemente de la apariencia que pueda tomarse ese minuto. El momento de la hora es el momento de la salvación. Cada queja en contra es una derrota. Cada acto de resignación es una victoria. El momento es siempre una inclinación para nosotros de la voluntad de Dios. Quizás no haya ningún santo que ejemplifique mejor este principio de San Antonio. Abrazó cada momento de su vida como una invitación a Dios al entrar en una relación más profunda con Él, respondiendo con amor a todos los giros y vueltas inesperadas de la vida, ya sea un cambio de planes, una invitación inesperada a predicar, la asunción de un papel de maestro que nunca antes había considerado, o simplemente a atender a las necesidades de las personas antes que él. Antonio reconoció en cada momento de su vida una oportunidad, una elección para responder a las indicaciones del divino. Con su sí constante, Antonio logró conformar su vida en Cristo, confiándonos un ejemplo discipulado basado en la humildad, en la confianza y sobre todo en el amor a Dios. Bendiciones.